Operaciones. Pues más o menos no hay mucha diferencia, salvo en la patología de hernias discales, que en el grupo número 1 me salía que eran casi del 10%. Y operadas de cirugía para perder peso, 4% del grupo 3. Otro dato analítico, reactantes de fase aguda, que son indicadores de inflamación, pues el 14% del grupo 3. Así que me llama la atención. Y los anticuerpos antinucleares en el 4,28 del grupo 2. Bueno, el tratamiento más o menos eran similares, salvo que en el grupo 2 tampoco tomaban mucha morfina ni omeprazoles. A nivel radiológico, que yo cuando pido la placa de cervical, lumbar, pelvis, pues también había algo de diferencia. En el grupo de número 1, casi el 50% tenía afectación radiológica cervical, tipo discopatía. Y los trocantes, como esto de aquí que se ve, pues casi el 20%. Ecografía, a todo el mundo le hacía yo ecografía de tiroides. Nódulo patológico de más de 10 centímetros, en el grupo 1 10%. Bocio multinodular, grupo 3, me salía 12%. Y hay patología de mama, pues en los otros dos grupos, en el grupo número 2 y 3, pues ahí era más prevalente. Bueno, concluyendo para que las preguntas que me hago yo después de analizar estos datos es, en el grupo 1 puede existir una relajación generalizada del tejido de sostén con patología discal en el 50% y lumbar en el 30%. También se veía patología periférica con trocanteritis operada en el 20%, prolapsos de útero, de vejiga, varices. Se veían 4 nódulos, los nódulos tiroideos patológicos en el 10%, y de esos 4 pacientes fueron diagnosticados de cáncer, que también llama la atención. Grupo 2. Podría tratarse de un cuadro hiperestrogénico, porque ningún hombre lo tenía, había mucha dismenorrea. Puede haber una reacción perióstica del hueso y eso es lo que duela. Son gente más joven. Tampoco entiendo muy bien el tema de la distermia en este grupo. El 7% tenía problemas de autoinmunidad. El grupo 3 puede tratarse de un trastorno de sobrecarga hídrica. El 30% tenía hipertensión. Casi el 10% afectación del sistema nervioso central. Asmáticas, el 7,2%. ¿Puede ser un estado proinflamatorio? Pues había mucha autoinmunidad, psoriasis el 5,5%, aumento de los reactantes en el 14%, en el 8,76% había autoinmunidad. Y esas son las preguntas que me hago yo en estos 2 años de la consulta que llevo. Y he sido demasiado rápido, ¿no? Y nada, dar las gracias pues al hospital, a mi familia, a Fibrotar, a Mila y en especial al doctor Emilio Fernández, que fue el motor de esta consulta. Ha sido más o menos rápido. Muy bien, ha sido todo muy rápido. Ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿No han llegado papeles? ¿Estáis todos informados? ¿Ha quedado clarísimo? ¿Alguna pregunta? ¿Sin papel o con papel? Bueno, pero poquitas. Vamos. Va. ¿Por qué si nos están dando medicación de tratamiento del captador de serotonina y tal, yo me pregunto por qué no se nos hace de vez en cuando alguna analítica de los niveles de serotonina? Nos están dando la medicación sin saber los niveles que tenemos de serotonina, por ejemplo. Rodrigo, esa es tuya.
que no existe la analítica para medir la serotonina, no existe. No es un valor pronóstico ni fiable. Tú no puedes, midiendo más o menos serotonina, no. Se sabe que la serotonina es un neurotransmisor que modela el tema del mejor estado de ánimo, pero no hay un nivel por encima de que pueda estar bien. No hay que rellenarlo como el hierro de la anemia. No es niveles. Sí. Antonio, ¿quieres contestar? Sí, solo porque tiene relación con lo que había dicho antes. Los inhibidores selectivos de la serotonina tienen poca influencia en la modulación del dolor. No es un tratamiento indicado, ¿vale? Y como dice el doctor González y el doctor Guilino, los niveles de serotonina no contribuyen a la medición. En los estudios son demasiado variables, dependen de las dietas y nunca han sido un marcador bueno para el nivel de dolor, ¿eh? Otra cosa es que se midan por si se quiere ver si una persona toma o no toma la medicación o por si está intoxicada, pero no para la enfermedad. De todas formas, como le comentaba, cuando hay muchos tratamientos que ninguno es 100%. Entonces, pues bueno, hay demostraciones de que en ciertas personas les mejora un poco. Entonces, sumamos. Es que tenemos que hacer algo. Bueno, tenemos la última, tenemos una por escrito, que es lo que entra en la mesa. ¿Perdón? ¿En qué consistía? Se lo responden. Es que en esos ciclos de charlas yo no estaba delante, porque me parecía un factor de confusión que el médico estuviera delante. Entonces, si me querían poner verde, tenían margen. Me parece que, como era tarea de ellas, pues ellas que eran las dos terapeutas ocupacionales que me ayudaron. Bueno, buenas tardes, ya eso te iba a decir. Bueno, yo soy Nelly, soy terapeuta ocupacional y María también. Nosotras fuimos las encargadas de hacer un poco la investigación que os ha comentado el doctor González. La pregunta era, ¿en qué consiste? Sí, esto es complicado, ¿eh? Bueno, la terapia ocupacional en fibromialgia consiste bastante en adaptar las actividades de la vida diaria, de cómo la manera en la que hacéis. Es decir, muchas veces la exacerbación del dolor viene debida a que no ejecutáis de manera eficaz las tareas de la vida diaria. Entonces, nosotros, nuestra investigación fue un poco a través del ejercicio físico y trabajábamos muchos a través de la economía articular, es decir, cómo debéis de ejecutar las actividades sin dañar las articulaciones, hacer tiempos de descanso entre actividad y actividad, que seguro que muchas de vosotras queréis hacerlo todo súper rápido y de repente llega un momento en el que a las 12 de la mañana, porque tengo la casa súper limpia, ya, ¡pum!, da el pico, ¿vale? Entonces, un poco de cómo gestionar el tiempo, actividades de la vida diaria, la manera de ejecutarla, cómo fraccionar el ejercicio físico a lo largo del día. Y lo que hacíamos a través de charlas era un poco a través de también psicomotricidad terapéutica también para vosotras. No sé si a lo mejor en la Asociación de Afibrotar de Talavera de la Reina sí había terapia ocupacional. O sea, y sí hacíamos terapia ocupacional y demás. ¿No? Sí. Bueno. Rodrigo, cuando quieras contestas ya la única pregunta por escrito. Hay una pregunta que pone el beneficio de los análisis inmunológicos de la alimentación. Pues yo creo que es fundamental porque hay muchos alimentos que son bastante tóxicos en los pacientes con fibromialgia. Y cuanto más claro los tengas, pues mejor. Así ya sabes que no tienes que comer, claramente. Bueno, pues todas las preguntas están contestadas. ¿Tú quieres rematar? Pero rapidito, que fíjate la hora que es. Lo que queda por decir es buenas tardes. Entonces, estamos pendientes de la reanimación y la recuperación, que va a ser inmediata porque está siendo bien atendida. Y vamos a tratar de darle un poquito de agilidad a la charla. Y nos encontramos precisamente en esta mesa con dos profesionales, además, en Castilla-La Mancha, además de aquí de la zona de Toledo. Un reumatólogo y un médico de atención primaria, médico de familia, como siempre se ha dicho, que son los que realmente en un principio ven a todos los enfermos y son los que más
están puestos o deben de estar puestos para poder diagnosticar la enfermedad. No quiero extenderme mucho en la presentación. ¿Quién va a empezar? Bueno, pues tienes la palabra. Cuando quieras. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime González. No sé si alguno me conocéis, yo creo que, bueno, veo caras conocidas por aquí, de Talavera, de la Asociación de Afibrotar, que tanto me ayudó en su día a realizar mi tesis doctoral sobre fibromialgia. Yo caí en Talavera en un cupo de estos de tarde, en el que, aunque ustedes no lo sepan, yo se lo explico, esto funciona así. Cuando se crean cupos nuevos, pues los médicos les dicen, puedes, entre comillas, soltar o cambiarte 200 pacientes para crear el cupo nuevo. En ese cupo nuevo mío aparecieron como 70 personas con fibromialgia, una burrada. Muchos compañeros, esos pacientes los cambiaron allí porque no querían evitar ese problema. Entonces, bueno, yo cuando llegué a ese cupo me planteé, bueno, pues algo tendré que hacer, ¿no? Yo creo que siempre de este problema que me suponía la consulta intenté sacarle provecho. Y de hecho, pues bueno, hice mi tesis doctoral en fibromialgia y atención primaria, que bueno, Milagro sabe perfectamente, que fue la que más me ayudó en su época, ¿no? Mi tesis en su día empezó con esta imagen, Frida Kahlo, la conocéis, se piensa que es de fibromialgia y lo expresaba en sus cuadros. Este es uno de los cuadros autorretratos que se cree donde expresaba sus sentimientos sobre la fibromialgia. Todos esos clavos, esa rotura de huesos, etcétera, expresaba sus sentimientos sobre la fibromialgia. Y la tesis también comenzó con una frase en la primera hoja que me dijo Milagro cuando fui a hacer una entrevista, que me decía que la calidad de vida no existe en la fibromialgia. Y fue una frase que me llamó la atención y me empecé a plantear pues, que tenía que hacer algo con esto e intentar sacar algo provechoso tanto para mí como para los pacientes que atendía en la consulta. Desde un principio mi sensación fue de que los pacientes, si me permitís que os tutee, sois como Quijotes, que la gente cree que veis molinos, que veis cosas que los demás no ven. Y que tenéis detrás a vuestros Sancho Panza, vuestros escuderos, que son vuestras familias, vuestras parejas, vuestros hijos, que os creen, pero bueno, se encuentran en una situación difícil. Tan difícil es la situación que en algunos estudios, por ejemplo este que hice yo también, le pregunté a los profesionales de primaria y de especializada si creían que la fibromialgia era fruto de la imaginación de los pacientes. O sea, que era una enfermedad fingida. Un 30% de pacientes de primaria generaban dudas o decían que sí, que era una imaginación. Y en especializada, igual, 28-30%. Con lo cual, aun respondiendo a estas preguntas, sabéis que hubo un 30% que ya tenían dudas de que fuera de verdad. Posiblemente la realidad sea incluso mayor. La epidemiología, bueno, voy a dar unos pequeños datos. Sabéis que entre un 1 y un 4%, en España un 2,4%, casi todos mujeres, de 30 y 50 años, aunque parece ser, y es verdad que está empezando a aumentar la prevalencia en varones. Asociado a muchos factores sociodemográficos, vivir en casa, bajo nivel de estudio, está demostrado que también tiene estos problemas. Yo creo que más que tiene que lo demuestran más quizás, pero la enfermedad sigue ahí. Supone un 15% de las consultas de reumatología y entre un 5 y un 10% de las consultas de primaria diaria. Es mucho. No siempre vienen quejándose, me duele la fibromialgia. No, hoy me quejo del sueño, mañana me quejo de la fatiga, pasado me quejo de que me duele la espalda, otro día de que me encuentro cansado. En el conjunto se estima que entre un 15% de reumatología, 10% en primaria. Supone un ingreso cada 3 años y unos $2.274 por paciente al año, con 2,7 medicamentos al día para fibromialgia. Es un gasto, o sea, no es una enfermedad baladí, se gasta y se produce, es una problemática actual. En España hay estudios que hablan de unos 10.000 euros por paciente y año y unos 11.000 millones de euros al año, directa o indirectamente de fibromialgia, al mismo nivel que Alzheimer, hipertensión o diabetes. O sea que el problema es que muchas veces esta patología viene encubierta en osteoporosis, artrosis, etcétera, ansiedad, otros problemas, y no tiene el nombre puesto. Desde siempre se han visto muchas teorías de por qué se produce la fibromialgia. Los compañeros lo han explicado antes, no voy a entrar. Pero realmente sabemos que hay errores, que hay cosas que fallan, pero no sabemos exactamente bien todavía, no está la investigación total de la fibromialgia. Se habla de estrés, alteraciones en el sueño, que todos lo sufrís, lo sabéis, alteraciones neuroendocrinas en el cortisol matutino, bueno, las alteraciones a nivel de los receptores neurológicos, que bueno, ya lo han explicado antes, no voy a entrar yo a comentarlo, alteraciones en la peroxidación mitocondrial,
temas de infecciosos, incluso se ha pensado que algún virus, retrovirus, pueda producir esto. Hubo los típicos casos de la guerra del Golfo, que pacientes que estaban intoxicados con bromuro de piridoximina desencadenaron un síndrome pseudofibromialgia, síndrome de fatiga crónica, directamente por intoxicación de estos productos. Bueno, en retrospectivas cuentas no se sabe. Estamos investigando. Cada día más hay más evidencia de que existe. Lo han demostrado los compañeros, existe la enfermedad, hay una alteración neurológica en el tratamiento, en la conducción del dolor, pero todavía tenemos que seguir investigando. Y a lo mejor ese problema de no saber claramente es lo que produce dudas. La clínica, lo han dicho mis compañeros, dolor principalmente, pero a rigidez articular por la mañana. Me comentaban algunos pacientes que tardan media hora en arrancar, se levantan y empiezan a moverse poco a poco hasta que arrancan. La fatiga, cansancio constantemente, todas también lo sabéis, os levantáis, no cuesta hacer todo. Alteraciones en el sueño, alteraciones psiquiátricas, que vienen como comorbilidad. Eso no significa que os tienen que calificar solo de depresivas, de ansiolíticas, de neuróticas, no. Es que viene asociado. Todos estos problemas, si yo tuviera estos problemas, estaría con problemas de ansiedad, obviamente. Disfunciones cognitivas, parestesias, que son hormigueos, dolores abdominales, etcétera, dolores de cabeza. Y otra sintomatología que nadie cuenta. Me contaban la gente de Fibrotal cuando hice yo mi tesis que nadie pregunta, pero ¿y las relaciones de pareja? ¡Qué problemón! Y nadie se preocupa de ello. Es un ejemplo de tantas cosas que sabéis que sufrís, que tenéis. Hice un estudio para comparar con el FIC, el cuestionario de impacto de fibromialgia, en sanos. Cogí un grupo sano y un grupo control de pacientes. La diferencia en impacto calidad de vida de 2 a 8 sobre 10. Diferencia altamente significativa. También he estudiado yo en Talavera a ver cómo era la dependencia. Para actividades basales, bueno, dependencia leve, supone limitación, y para actividades instrumentales dependencia moderada. O sea que aunque la gente crea que podéis hacerlo todo tranquilamente, hay problemas. Y la gente dice, ¿pero por qué no lo haces? Pues a lo mejor porque no puedo. Y es un poco incomprensión de la enfermedad. Los criterios diagnósticos ya lo sabéis, los 11 puntos, ¿y qué pasa si tenías 10? Pues nada, no era fibromialgia, con 10 y medio vale. No te aprobaban. A mí me ha tocado, he hecho algún informe de incapacidad, que sabéis que no está reconocido, y no puse los puntos y me reclamó en Madrid, ¿tiene que poner cuántos puntos? Digo, bueno, te pondré un 11, venga, para probar, que si no... Aunque sabéis que posteriormente, desde la creación de Copenhague, pues es una cosa un poquito más amplia, y bueno, que también lo han comentado antes. No obstante, como pongo al final, aún no hay una prueba gold estándar. O sea, la persona que tiene colesterol va al médico, le hacen el análisis 300, hipercolesterolemia. O la tensión, 22, 11, la tensión altísima. La fibromialgia vais y dices, bueno, pues vamos a empezar a dar vueltas. Tengo síntomas, tengo estrés, me empiezo a preocupar, voy al traumatólogo, el traumatólogo me dice que no es mío, pasa al reumatólogo rehabilitador, rehabilitador a medicina interna psiquiatría, y seguimos el círculo. Hasta que alguien se le cansa y dice, fibromialgia. Lo habéis sufrido muchas, imagino, ¿no? En conjunto, y es lo que yo venía a hablar de mi libro, como decía Gala, yo vengo a hablar de mi libro, pues vengo a hablar de mi artículo, entonces bueno, el tratamiento de la enfermedad siempre digo que no puede ser unidisciplinar, no vale que voy a un médico, me va a poner la pastilla milagrosa y se me va a curar, así vamos a conseguir poco, eso lo sabéis, y de hecho todas las investigaciones avanzan en este camino. Tratamiento farmacológico, mirad todo lo que hay, cuando hay muchos porque ninguno es bueno. Es la teoría. Antidepresivos, amitriptilina, parece que mejora, inhibidor de serotonina, fluoxetina, bueno, parece que bien, los conjugados, duloxetina, la hemos aprobado por la FDA, pero bueno, ahí nos quedamos. Los inhibidores de la monaminoxidasa, ya que son muy viejos, pero bueno, a ver si lo usamos. Benzodiazepinas, bueno, si por lo menos están tranquilas con el tranquimacín, pues ahorramos algo. Relajantes musculares, ahí sí que parece que la ciclobenzaprina, el Jurelax, tiene efecto, es de las poquitas cosas que parece que ha mejorado y viene bien. De hecho, es que no veo ninguna de mis antiguas pacientes por aquí, sé que hay alguna, sí. De hecho, suelo ponerlo, cuando yo suelo quitar mucha medicación y poner el Jurelax, la ciclobenzaprina. Sedantes no benzodiazepínicos, bueno, pues si no dormís, os dejamos a dormir y pues ya está. Anticonvulsionantes, la pregabalina, prometió mucho, pero se queda regular. Hay gente que le viene bien, gente que no le viene bien. Bueno, de todo hay. Y lo último, la escala analgésica de la OMS, antiinflamatorios varios, que he demostrado que no valen para fibromialgia. Morfina, ¿cuántas de ustedes han usado un parche? ¿A cuántas le han puesto un parche de morfina? ¿Les ha hecho algo? Saben que no está indicado, ¿no?
Claro, saben que, a ver, hay que pensar que muchas veces el parche hay comorbilidades, hay otras patologías, artrosis que lo requieren, pero para la fibromialgia como tal no hay estudios que avalen que el parche de morfina mejora, o otras morfinas. El tramadol sí, el paracetamol también, antiinflamatorios y parches, pero bueno, a ver si así le pongo el parche y... ¿Me entienden, no? Y luego está la otra rama, la rama que pues no se da, salvo en algunas asociaciones, o hay gente por ahí que la puede dar, la rama del ejercicio físico, rehabilitación. También les voy a poner una pega, a veces cuesta salir a pasear, cuesta hacer ejercicio, pero hay que intentarlo, ¿eh? Psicoterapia, terapias cognitivo-conductuales, terapia ocupacional, también funciona, y otro tipo de terapias. Bueno, hay estudios con homeopatía, con muchas patías, que a veces lo que hacen es aprovecharse de su desesperación y sacar dinero. A mí me cuesta mucho esto, pero claro, estén desesperadas y acuden a donde haga falta, a homeopatía, a fitoterapia, bueno, muchas cosas, con evidencia limitada y que al final y al cabo les terminan sacando el dinero. La Sociedad Española de Reumatología definió que el tratamiento médico de la fibromialgia dependía y debía ser realizado en primer escalón, por el médico de atención primaria. Y ustedes saben que los médicos de atención primaria, como yo, y como muchos compañeros míos, pues saber de otras cosas sí, pero de esto, y encima tardamos mucho rato, bueno, corto. Hay gente que no se preocupa y dice, bueno, otra con fibromialgia, madre mía, 10 minutos, lo que me espera ahora, o 20 minutos, lo que sea, pero a veces que hace falta. Y la situación actual es que, pues yo, haciéndome a culpa de mis compañeros, pues a lo mejor no estamos suficientemente preparados para abordar esta enfermedad. Parte por culpa nuestra y mucha parte por culpa del sistema. Estoy convencido. Y claro, hemos hablado que el abordaje debe ser multidisciplinar. Entonces, mi pregunta que suelto aquí, y que sé que voy a contestar rápidamente, ¿tenemos ahora mismo, somos todos de Castilla-La Mancha, en el SESCAM, estos equipos multidisciplinares para tratar la enfermedad? Pues no. La respuesta es fácil, no. Lo intentamos, los profesionales de primaria hacemos lo que podemos, especialistas como el doctor Guiclino y todos los especialistas de Castilla-La Mancha, ojalá pudieran, estarían encantados, pero es que no tenemos el mecanismo. Nos encontramos con nosotros, nuestras revisiones y poco más. Y es que nuestra aportación terapéutica a la enfermedad es limitada. Y somos conscientes de ello. Y también ustedes tienen que ser conscientes de que por mucho que nos cuenten, es que tampoco podemos hacer mucho más. Es que es lo que hay ahora mismo. ¿Hay otras cosas que mejoran? Sí. Hay protocolos de abordaje, de evaluación del paciente con fibromialgia, hay intervenciones multidisciplinares detalladas, demostradas, que funcionan, pero claro, nuestro sistema sanitario no nos apoya en esto todavía. Y claro, yo comprendo cuando vienen mis pacientes con fibromialgia y me dicen, es que me sigue doliendo, es que no te puedo dar lo que te hace falta. Yo intento mejorar todo lo que puedo, pero es que llega un momento, es una pared, para ustedes y para nosotros. Para ustedes porque nos preguntan, pero imagínense muchas veces nuestra capacidad de frustración de ¿y ahora qué hago? Es difícil, ¿eh? Sabemos que les duele, que se encuentran mal, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, pues como yo me planteé muchas veces el ¿y ahora qué hago? Y aprovechando que soy profesor de la universidad, también en Castilla-La Mancha, milagro, uno de primaria en la universidad, lo cual también ha levantado suspicacias. Bueno, pues aprovechando que soy médico de primaria, de pueblo o de cabecera, como se dice normalmente, porque nos sentamos en la cabecera de vuestras camas cuando estáis malos, pues si yo me considero médico de cabecera, pues me siento en la cabecera. Me planteé hacer un estudio hace un tiempo con 2 alumnas mías que están por ahí al fondo, Nelly y Marimar, que me ayudaron muchísimo, alumna de terapia ocupacional, fue su trabajo fin de grado. Yo las vi muy trabajadoras, sabía que me iban a ayudar y que vamos a llevar esto a buen puerto. Junto con mi estadístico de cabecera, que también está por allí, que me ayudó con los temas estadísticos, planteamos un abordaje multidisciplinar de la enfermedad desde un ámbito muy sencillito. Yo, médico de Otero, un pueblo de 500 habitantes, el otro compañero médico San Bartolomé de las Abiertas, otros 500 habitantes y 2 estudiantes de último año de terapia ocupacional. Sencillito, no hacía falta muchas veces grandes recursos económicos, como decían ustedes. Contábamos indirectamente con José María, que luego me enteré que era mi vecino de piso, que era el psicólogo, y yo me consta que también había abordaje por parte del psicólogo de la asociación, con lo cual, bueno, también ayudó también en cierto modo, aunque no directamente al trabajo. Como decía Maimónides, una enfermedad, un buen profesional no solamente trata la enfermedad, también trata a la persona. Y ahora mismo la situación de la fibromialgia es esta. La enfermedad no podemos tratarla, pero hay que tratar a la persona. El médico tiene que curar a veces, pero siempre tiene que aliviar. Si no podemos curar, aliviar o mejorar la enfermedad. Nos planteamos una serie de preguntas con estos pacientes. Les decíamos si tomaban fármacos. Sí, 96%, casi todas tomaban medicamentos para la fibromialgia. ¿Y cuántas les mejoraban para la enfermedad? Menos del 50% decían que con lo que tomaban mejoraban.
50% que no estaban tomando fármacos y no les hacían nada. Les comentábamos si habían usado la terapia ocupacional en la asociación o tratamiento farmacológico. Incluso ellas preferían otro tipo de terapias a las pastillas. Sabéis que termináis con antidepresivos, 1 o 2, ansiolíticos, 1 o 2, neurolépticos en algunos casos, antiinflamatorios, el parche de morfina, 10, 12 pastillas y no hace nada. Conclusión, suspenso al tratamiento farmacológico. Y otros tratamientos como la terapia ocupacional, siempre bien entendida, no como ir a la asociación a hacer figuritas y dibujitos, o sea, terapia ocupacional seria. Para decir que se van a entregar los diplomas del fibrodolor y yo quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera u otra han trabajado para que después de 5 años que se creó esta federación en Castilla-La Mancha haya sido posible esta jornada que pasa rápido, que quisiéramos que fuera no de 4 o de 8 horas, pero que ese esfuerzo creo que va a merecer la pena. Y os voy a decir una cosa simplemente, y es que hemos hablado de medicamentos, de tratamientos, etcétera. Pero quiero recordaros algo, y es que algo que no se recoge en ningún vademecum, en ningún tratado de medicina, y es que el cariño, la comprensión y el amor son las mejores medicinas. Buscarlas, no se necesita receta, y así, junto con la inestimable ayuda de nuestros médicos, lograremos vivir mejor. Muchas gracias. A recoger el diploma y nos hacemos la foto de despedida. Quiero agradecer también a la Fundación de Fibromialgia, sin cuya ayuda no hubiera sido posible esta jornada. Quiero agradecer a los ponentes, a los médicos, a las asociaciones de enfermos en Castilla-La Mancha que tanto han hecho para que esto sea posible y simplemente emplazarles a una nueva jornada para que si algo se ha quedado en el tintero, que seguro que se ha quedado en el tintero, pues no quede en el olvido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ha sido apta para el curso de fibrodolor online, acreditada. La doctora Marta Supervía ha sido acreditada, la doctora Luciana Banay ha sido acreditada, la doctora Laura Ita ha sido acreditada, la doctora María Elena Labrador ha sido acreditada, el doctor José María Cuesta ha sido acreditado, el doctor José María López ha sido acreditado, el doctor Guillén Tortosa ha sido acreditado, la doctora Eva María Franco García ha sido acreditado y el doctor Rodrigo Guilino, que también está con nosotros, ha sido acreditado. Por tanto, hay profesionales que han participado. Gracias por haber participado, por haber estado al lado de esta enfermedad y compartiendo los conocimientos con los ponentes como ella. Y a ellos un aplauso por haberse llevado el diploma.